día de septiembre en Madrid llegaba a su fin, pero el asfalto aún irradiaba el calor acumulado durante el largo día. Los termómetros marcaban 28 grados, algo bastante inusual para principios de otoño. Diego Vázquez caminaba sin prisa hacia el centro comercial Las Rosas Village, sosteniendo el teléfono en la mano y discutiendo con su socio los detalles del próximo negocio para expandir la cadena de resorts. A los 42 años lucía como un hombre seguro de sí mismo, acostumbrado al éxito y al respeto de quienes lo rodeaban. Su negocio prosperaba. 4 resorts en la Costa del Sol, 3 en la Sierra de Madrid, y ahora se planeaba la apertura de un nuevo complejo en las Islas Baleares. Diego había construido un imperio desde cero, comenzando con un pequeño hostal de 10 habitaciones que compró hace 12 años con sus últimos ahorros. Ahora su empresa Vázquez Holdings era una de las líderes en el sector turístico y hotelero. Sí, Andrés, la parcela en la sierra nos conviene. Mañana por la mañana nos vemos en la notaría, decía por teléfono, cuando de repente sintió un ligero roce en el bolsillo de su chaqueta. Instintivamente se dio la vuelta y vio a un niño delgado de unos 10 años que se había quedado inmóvil como una estatua, sosteniendo en la mano su billetera de cuero. El niño vestía una camiseta gastada con el dibujo descolorido de algún personaje de dibujos animados y vaqueros con parches en las rodillas. Su cabello oscuro se alzaba en todas las direcciones, como si hubiera estado corriendo mucho tiempo, y en su rostro delgado se había congelado una expresión de pánico animal. ¡Alto!, exclamó Diego bruscamente, terminando la llamada con un movimiento del dedo. El niño intentó huir, pero Diego, a pesar de su costoso traje de un diseñador italiano y su edad respetable, resultó ser más ágil. Lo agarró con cuidado pero firmemente por la muñeca. Vaya, vaya, joven ladrón, dijo, recuperando la billetera, ¿acaso tus padres no te explicaron que no se debe tomar lo ajeno? El niño guardaba silencio, con los ojos clavados en el suelo. Sus hombros temblaban ligeramente, ya fuera por miedo o por lágrimas contenidas. Diego notó que el niño estaba muy delgado, como si no comiera bien, y en sus manos se veían pequeños rasguños y heridas. Diego ya se disponía a llamar al guardia de seguridad del centro comercial, cuando su mirada se detuvo en la sien izquierda del niño. El tiempo pareció detenerse. El corazón del empresario se contrajo tan fuerte que por un momento le faltó el aire. En la sien del niño lucía un pequeño lunar de forma estrellada perfecta, exactamente como una pequeña estrella. El mismo lunar que tenía su hermana menor Elena. Exactamente igual, hasta en los más mínimos detalles. Los recuerdos lo inundaron como una avalancha. Elena a los 7 años, cuando vino a él llorando porque los niños en el colegio se burlaban de ella por su lunar. Él entonces le dijo que no era un lunar, sino una estrella real que había caído del cielo y se había instalado en su sien porque ella era especial. Elena le creyó y desde entonces se sintió orgullosa de su marca distintiva. ¿Cómo te llamas?, preguntó Diego con voz ronca, aflojando el agarre. Tomás, susurró apenas el niño, sin levantar la mirada. ¿Tomás qué? ¿Cuál es tu apellido? Vázquez, respondió el niño, y en ese momento el mundo de Diego se puso patas arriba. A Diego se le mareó la cabeza. Sintió cómo se le doblaban las piernas y tuvo que apoyarse contra la pared del centro comercial. Se puso en cuclillas para quedar a la altura del niño. Escucha, Tomás. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena. El niño finalmente levantó los ojos. En ellos se reflejaba no solo ansiedad infantil, sino algo más profundo, un cansancio impropio de su edad y cierta cautela adulta. Diego observó atentamente el rostro del niño. Sí, se parecía mucho a Elena de pequeña, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma barbilla obstinada, los mismos rasgos finos del rostro. ¿Y ese lunar? No cabían dudas. 12 años. 12 largos años había buscado a su hermana, había contratado detectives privados, había verificado todas las pistas posibles. Había gastado en la búsqueda casi €500,000.
Y resulta que ella estaba aquí, en la misma ciudad, y tenía un hijo. Su sobrino. ¿Y tienes papá? Preguntó Diego con cautela. No. Papá murió cuando yo era pequeño, respondió Tomás. Mamá dice que era artista y me quería mucho. Íñigo. Llamó Diego a su chofer, que estaba cerca de un BMW X7 negro. Un hombre corpulento de mediana edad en traje elegante se acercó rápidamente. Íñigo Maldonado trabajaba para Vázquez desde hacía 5 años, no era solo chofer sino también guardaespaldas y persona de confianza. Sí, don Diego. Vamos a llevar. Primero llevaremos a este niño, se trabó, aún sin creer lo que estaba pasando, llevaremos a Tomás a casa. Allí veremos qué pasa. Íñigo levantó una ceja sorprendido, pero no discutió. En 5 años de trabajo con Vázquez se había acostumbrado a las decisiones inesperadas de su jefe, pero ahora había algo especial en la voz del patrón, una especie de conmoción y esperanza a la vez. Los tres se dirigieron hacia el coche. Tomás caminaba en silencio, de vez en cuando mirando furtivamente a su acompañante. Esperaba un castigo, tal vez incluso la policía, pero este señor rico por alguna razón no se enojaba, sino que parecía muy conmocionado. En el espacioso interior del todoterreno se instaló un silencio tenso. Diego se sentó junto a su sobrino y no sabía de qué hablar. Demasiadas preguntas se agolpaban en su cabeza, demasiadas emociones lo abrumaban. ¿Cómo empezar una conversación con un niño que no sabe que tiene familia? ¿Cómo explicar a un niño de 10 años la compleja historia de rencores y orgullo de adultos? Tomás se sentó encogido en el asiento de cuero, observando el lujoso interior del automóvil. Nunca había viajado en coches así. Todo allí era una novedad para él, los suaves asientos de cuero, el aire acondicionado, la gran pantalla integrada en el respaldo del asiento delantero. Tomás, Diego finalmente rompió el silencio, ¿tú a menudo tomas cosas ajenas? El niño se encogió aún más, y Diego comprendió que la pregunta había sonado demasiado brusca. No a menudo, respondió apenas audible el niño. Solo cuando tengo mucha hambre. Mamá trabaja en el mercado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y el dinero no alcanza. Normalmente solo tomo chocolatinas o patatas fritas en las tiendas. Y hoy, se calló. ¿Hoy qué? Lo animó suavemente Diego. Hoy mamá dijo que mañana no tendríamos con qué pagar el alquiler. Pensé que si tomaba la billetera de un señor rico, podría darle el dinero a mamá. Diego tragó el nudo en la garganta. Íñigo, que escuchaba la conversación, no entendía nada. Pero en los años de trabajo con don Diego había llegado a conocer la historia de su familia y comprendía que estaba pasando algo muy extraño. ¿Y dónde viven? Continuó Diego con las preguntas. En una pensión en la Avenida de América. Tenemos una habitación pequeña en el 4º piso. El dueño del mercado, don Gonzalo, le permitió a mamá vivir allí cuando papá murió. Pero cada mes hay que pagar los gastos y por vivir allí. 600 euros. Diego calculó mentalmente. 600 euros al mes era menos de lo que él gastaba en una comida en un restaurante. Y para ellos era una suma imposible de pagar. ¿Papá murió hace mucho? Preguntó Diego con cautela. Sí. Hace 7 años, en 2018. Cuando yo tenía 3 años. Era artista. Pintaba cuadros hermosos, pero casi nadie los compraba. Y luego hubo un accidente en la carretera. Tomás se cayó, mirando por la ventana las casas que pasaban. Diego veía que al niño le costaba hablar de su padre. Mamá dice que papá era la mejor persona del mundo. Ella tiene un cuadro suyo, mi retrato. Ahí estoy muy pequeño, tenía como 2 años. Papá me pintó con un cochecito. Mamá llora cuando mira ese cuadro. ¿Y mamá solo trabaja en el mercado? Sí. Vende verduras y frutas. Se levanta muy temprano, vuelve tarde. Sus manos siempre están frías y rojas por el agua fría.
Dice que cuando termine el colegio, estudiaré en la universidad y seré médico o maestro. ¿Y tú qué quieres ser? Explorador de océanos, se animó inesperadamente Tomás. Quiero estudiar el mundo submarino, descubrir nuevas especies de peces. Leí en internet sobre batiscafos y submarinos. Es muy interesante. Siguieron viajando. Y Diego de repente recordó. Su padre, a pesar de todas sus amenazas sobre desheredar, en el testamento final incluyó también a Elena. Cierto, su parte era varias veces menor que la de Diego y recibía la herencia solo si aparecía dentro de 5 años después de la muerte del padre. Y ya habían pasado 4 años. Diego no se dio cuenta de cómo una lágrima rodó por su mejilla. Rápidamente se la limpió con el pañuelo. ¿Te entró polvo en el ojo?, preguntó el niño. Sí, Tomás. Solo me entró polvo en los ojos. ¿Por qué me llama Tomás? Así solo me llama mamá. Es que, me recuerdas a un niño que conocí hace tiempo. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Me va a llevar a la policía? ¿Por la billetera? No, Tomás. No te llevaré. ¿Por qué no? Si soy un ladrón. Tú no eres un ladrón. Solo eres un niño que se encontró en una situación difícil. Y las buenas personas deben ayudarse mutuamente, no castigarse. Tomás reflexionó sobre estas palabras. Toda su vida se había acostumbrado a que el mundo era cruel e injusto. Y aquí se encontró con un adulto que habla de bondad y ayuda. ¿Usted es una buena persona? Trato de serlo, respondió honestamente Diego. La exclusiva urbanización Las Encinas los recibió con césped perfectamente cortado y el murmullo de fuentes. El territorio de la urbanización se parecía más a un parque, alamedas, jardines con flores, parques infantiles, pista de tenis, e incluso un pequeño lago con cisnes. El todoterreno pasó por la caseta de seguridad, donde los guardias uniformados saludaron cortésmente a don Diego, y se adentró en el laberinto de senderos serpenteantes. Tomás no se despegaba de la ventana, contemplando la belleza inaudita. Cada casa en la urbanización era como un pequeño palacio. Alguien había construido una mansión al estilo inglés con torretas y paredes cubiertas de hiedra, alguien prefirió la arquitectura moderna de cristal y metal. Entre las casas se veían pistas de tenis privadas, piscinas, garajes para varios coches. ¿Aquí vive gente muy rica?, preguntó, sin apartar la mirada de la contemplación del mundo de cuento tras la ventana. Bastante acomodada, respondió Diego evasivamente, no queriendo asustar al niño con la magnitud de la riqueza. ¿Cuántas casas hay aquí? En la urbanización hay 40 parcelas. Pero no todas están habitadas, algunas casas se compran como casas de campo, vienen solo los fines de semana. ¿Aquí hay animales? ¿Qué animales?, sonrió Diego. Bueno, ardillas, erizos. En los parques viven. Por supuesto que hay. Y ardillas y diferentes pájaros. Y en el lago hay peces. El coche giró hacia las puertas macizas de hierro forjado con monogramas dorados. Las puertas se deslizaron silenciosamente a los lados y entraron al territorio de la finca de Diego. Ante ellos se abrió una mansión de 2 pisos de estilo clásico, rodeada de un jardín perfectamente cuidado. Columnas blancas, una amplia escalera que llevaba a la entrada principal, numerosas ventanas que brillaban bajo los rayos del sol poniente. Íñigo, por favor, se dirigió al chofer, quédate con el niño. Siéntense en el coche. Necesito preparar urgentemente a mi esposa. Íñigo asintió y permaneció en su asiento. Luego se volvió hacia el niño y preguntó. Entonces, ¿cómo te llamas, amiguito? Tomás Vázquez, respondió el niño. Íñigo perdió el habla por un minuto. Si no mientes, entonces esta casa debería pertenecerte también. 15 minutos después regresó Diego. Tío Diego, ¿toda esta es su casa?, exhaló Tomás. Nuestra casa,
corrigió Diego. Ahora también es tuya. Pero es enorme. Más grande que nuestra pensión. Tal vez sea más grande. Pero una casa es buena no por su tamaño, sino por cuánto amor y calor hay en ella. Íñigo aparcó el coche frente a la entrada principal. Tomás bajó inseguro del habitáculo y se quedó inmóvil, echando la cabeza hacia atrás. La mansión le parecía un palacio de cuento, ventanas altas, marcos tallados, balcones con barandillas de hierro forjado. Y alrededor florecían rosas, murmuraban pequeñas fuentes, por los senderos paseaban pavos reales con solemnidad. ¿Viven pavos reales en su casa? Se asombró el niño. Sí, tenemos 3. No tengas miedo, no muerden. Solo les gusta presumir. La maciza puerta de roble con vidriera se abrió, y en el umbral apareció una mujer esbelta de unos 35 años en un elegante vestido casero, y junto a ella una niña de 5 años en un hermoso vestido rosa. «Papá», gritó alegremente la niña, corriendo por los escalones. «¿Y quién es este contigo?» «Valeria», se dirigió Diego a su esposa, subiendo por los amplios escalones, «te presento. Este es Tomás. Mi sobrino». Valeria conocía el drama familiar de Diego sobre la hermana desaparecida Elena. Pero no suponía que su marido tuviera también un sobrino. Fue un descubrimiento sorprendente y alegre. Valeria levantó las cejas sorprendida y sonrió. Era una mujer inteligente y discreta. Se puso en cuclillas junto al niño directamente en los escalones. «Hola, Tomás. Soy Valeria, la esposa de tu tío. Y esta es Inés, tu prima». Inés saludó tímidamente con la mano, escondiéndose detrás de la falda de su mamá. «Hola», respondió Tomás tímidamente, sin poder apartar la mirada de la belleza que lo rodeaba. «¿No les molesta que esté aquí?» «¿Qué dices? Por supuesto que no», exclamó Valeria. «Eres parte de la familia. Y todos los parientes siempre son bienvenidos en nuestra casa». Pasaron por el espacioso hall con suelo de mármol y una lámpara de araña de cristal del tamaño de un automóvil. Tomás giraba la cabeza en todas las direcciones, tratando de abarcar con la mirada la magnificencia inaudita. Una amplia escalera con barandillas talladas llevaba al segundo piso y en las paredes colgaban cuadros en marcos dorados. «¿Quién es ese señor del cuadro?», preguntó Tomás, señalando el retrato de un hombre mayor en traje severo. «Es el abuelo Benito», respondió Inés, superando la timidez. «Murió cuando yo era muy pequeña. Papá dice que construía casas». «¿Mi abuelo también?». Tomás miró a Diego. «Sí, Tomás. El tuyo también. Es la misma persona. Benito Vázquez. Tu abuelo. ¿Por qué no lo conocía?». «De eso hablaremos después», dijo Diego suavemente. «Es una historia larga». Valeria los llevó a la espaciosa sala de estar con chimenea y ventanas panorámicas que daban al jardín. Tomás se sentó cuidadosamente en el borde del sofá, temiendo ensuciar o romper algo. «¿Has cenado?», preguntó Valeria. El niño negó con la cabeza. «¿Y has desayunado?». «Sí. Mamá me dio pan con mantequilla y té». «¿Y nada más?». Se horrorizó Valeria. «Entonces vamos rápido a la cocina. Nuestra Carmen cocina mejor que en los restaurantes. Inés, enséñale la casa a tu hermano mientras yo organizo la cena». «¿Es mi hermano?». Se alegró Inés. «¿Mi hermano de verdad?». «Primo», corrigió su padre. «Pero también es hermano». «¡Hurra!», saltó la niña. «Tomás, ven, te enseñaré todo. Nuestra casa es enorme, hay tantas cosas interesantes». Inés tomó a Tomás de la mano y lo arrastró a hacer un recorrido. Primero se asomaron a la biblioteca, una habitación espaciosa con estanterías del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en cuero. «Aquí hay muchísimos libros», informó Inés orgullosamente. «Papá lee cada noche». «¿Te gusta leer?».
Me gusta mucho, admitió Tomás, contemplando con reverencia las riquezas literarias. Y esta es la sala de juegos. Inés abrió la puerta de una habitación donde había verdaderas mesas de billar y tenis de mesa y un televisor enorme. Aquí jugamos papá y yo al ping-pong. ¿Esto se puede tocar? Por supuesto. Todo se puede tocar. La siguiente parada fue la cocina, espaciosa, reluciente con electrodomésticos modernos. En la gran mesa los esperaba la cena, preparada por la empleada doméstica Carmen, una mujer bondadosa de unos 50 años. ¡Ay, qué niño tan delgado!, exclamó Carmen. Hay que alimentarlo urgentemente. Siéntate, querido, hice albóndigas, patatas hervidas. Durante la cena, Tomás contó sobre su vida. Sobre cómo su mamá se levanta a las 5 de la mañana para llegar al mercado cuando abre. Sobre cómo él mismo se prepara el desayuno y va al colegio. Sobre su sueño de convertirse en explorador de océanos. Nosotros tenemos piscina, exclamó Inés. Papá me enseña a nadar cada fin de semana. ¿Quieres que mañana te enseñe también? ¿De verdad se puede? Se iluminaron los ojos del niño. Por supuesto. Y también tenemos caballerizas con caballitos. Bueno, está en la urbanización vecina, pero vamos seguido. ¿Quieres montar a caballo? Sí, muchísimo. Tomás no podía creer que todo esto le estuviera pasando. Mientras los niños conversaban, los adultos hablaban. ¿Y dónde está Elena ahora?, preguntó Valeria. Trabaja en el mercado de verduras. Vive en una pensión en una habitación con su hijo. Valeria, ¿entiendes que puede no querer comunicarse con nosotros? Han pasado 12 años. Es posible que aún esté resentida con la familia. Entiendo. Pero vale la pena intentarlo. Y lo principal, este niño no debe sufrir por los rencores de adultos. Tomás, dijo Diego cuando la cena llegaba a su fin, necesito hablar con tu mamá. ¿Puedes darme su dirección y teléfono? El niño dio la dirección y el número de teléfono. Diego apuntó todo en su libreta. Te llevaré a casa. Mamá seguramente está preocupada. Muy preocupada, asintió Tomás. Siempre se asusta cuando no vengo por mucho tiempo. ¿Puedo venir mañana otra vez de visita?, le preguntó a Inés. No de visita, sino a casa, corrigió la niña. Ahora eres mi hermano. ¿De verdad? No creyó Tomás. Si mamá lo permite, dijo Diego con cautela. Primero hay que hablar con ella. Cuando se preparaban para irse, Valeria le dio a Tomás una bolsa con comida casera para su mamá. Dile a mamá que Inés y yo tenemos muchas ganas de conocerla, dijo. Y que siempre será una huésped bienvenida en nuestra casa. Por el camino de vuelta a la ciudad, Tomás guardaba silencio, asimilando lo que había visto. En su pequeña cabeza no cabía que tanta belleza y lujo pudieran ser realidad y no una imagen de revista. Tío Diego, preguntó en voz baja, ¿y si mamá no quiere que venga a visitarlos? Entonces la convenceremos, sonrió Diego. Las mamás siempre quieren la felicidad de sus hijos. ¿Y tú fuiste feliz hoy? Muchísimo. Asintió el niño. Fue el mejor día de mi vida. La pensión en la Avenida de América los recibió con olor a repollo, cigarrillos baratos y humedad. El edificio de ladrillo de 5 pisos evidentemente necesitaba reparación, revoque desconchado, ventanas sucias, balcones torcidos. Diego hacía muecas subiendo por la escalera estrecha al 4.º piso. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada y en los rellanos había basura tirada. Desde detrás de algunas puertas se oían sonidos de televisores, llanto de niños, peleas de alguien. Aquí es. Tomás se detuvo ante la puerta con el número 47. La pintura de la puerta se había descascarado y la cerradura estaba suelta. Diego tocó. Detrás de la puerta se oyeron pasos rápidos, luego una voz preocupada. «¿Tomás? ¿Eres tú?» «Sí,
mamá, soy yo. Y también un señor. ¿Qué señor? Se oía recelo en la voz. Un señor bueno. No me castigó. La puerta se abrió, y Diego vio a su hermana. 12 años de separación no habían podido cambiar lo principal. Seguía pareciéndose a su madre, seguía luciendo en la sien izquierda el lunar en forma de estrella. Pero, ¿cuánto había cambiado? Elena Vázquez, que una vez fue una joven princesa en vestidos caros de diseñadores famosos, estaba ante él en una bata descolorida y pantuflas caseras gastadas. Su cabello rubio, que una vez fue lujoso y que arreglaba regularmente en salones de belleza, ahora estaba recogido en una cola simple con una goma de 10 céntimos. En el rostro se veía el sello del cansancio y las preocupaciones, pequeñas arrugas alrededor de los ojos, comisuras de la boca caídas, palidez de la piel. Pero los ojos seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, inteligentes. Solo que ahora se leía en ellos recelo y cansancio. Tomás, ¿dónde estuviste? Me volví loca. Abrazó a su hijo contra sí, y solo entonces dirigió la mirada al desconocido en traje caro. ¿Y usted quién es? Diego miraba a su hermana y no podía pronunciar ni una palabra. La garganta se le cerró en un espasmo, ante los ojos aparecieron cuadros de su infancia, como jugaban al escondite en la gran casa del barrio de Salamanca, como Elena lloraba cuando él se iba al campamento de verano, como estudiaban juntos las lecciones y soñaban con el futuro. Elena, dijo finalmente con voz ronca, soy Diego. El rostro de la hermana palideció tanto que Diego se asustó, ¿no se desmayaría? Se echó hacia atrás como por un golpe y se agarró con la mano al marco de la puerta. ¿Diego? Susurró, mirando fijamente el rostro del hombre. No puede ser. Puede ser. Tu hijo hoy intentó robar mi billetera cerca del centro comercial. Cuando vi su lunar y supe el apellido. Vete, dijo Elena bruscamente, y la voz le tembló. Vete inmediatamente. Y no vuelvas más. Elena, espera. No. Cerró la puerta, dejando solo una pequeña rendija. 12 años. 12 años esperé que alguien de la familia me encontrara, me ayudara, me apoyara. Especialmente cuando murió Andrés, y me quedé sola con un niño de 3 años. Pero nadie vino. Nadie. Y ahora, cuando ya me acostumbré a contar solo conmigo misma, apareces tú. Mamá, dijo Tomás asustado, agarrando a su madre por la bata, mamá, este señor es bueno. No me castigó por la billetera, me dio de cenar. Tiene una hija, Inés, que es mi hermanita. Cállate. Gritó Elena, y Tomás se congeló del horror. Mamá nunca le había gritado. Nunca. Elena, por favor, pidió Diego. No le grites al niño. Él no tiene la culpa de nada. ¿Y quién tiene la culpa? Se encendieron los ojos de la hermana. ¿Tú? ¿Papá? ¿O yo misma soy culpable de haber elegido el amor en lugar del dinero? Diego comprendió que ahora no era momento para conversaciones. Demasiado dolor, demasiados rencores se habían acumulado durante estos años. Elena ahora no estaba lista para escucharlo. Elena, entiendo que estés enojada. Tienes derecho a estar enojada. Pero piensa en Tomás. Él no tiene la culpa de nada. Aquí está mi tarjeta, extendió por la rendija un rectángulo blanco con letras doradas. Cuando estés lista para hablar, llama. Elena tomó la tarjeta con dedos temblorosos, pero no respondió nada. Y además, agregó Diego, no dejé de buscarte y tienes derecho sobre la herencia de papá. Él te incluyó en el testamento. 20% de toda la propiedad. ¿Qué? Se agrandaron los ojos de Elena. Hablaremos de eso después. Cuando estés preparada. La puerta se cerró de golpe y se oyó el sonido de las cerraduras girando. Mamá, dijo Tomás en voz baja, cuando se quedaron solos, ¿por qué lloraba el tío Diego? Los adultos no lloran,
respondió la madre cansada, apoyándose de espaldas contra la puerta. Sí lloran. Yo lo vi. Y tú también lloras a veces por las noches, cuando piensas que duermo. Elena abrazó en silencio a su hijo y lo apretó contra sí. Sí, ella lloraba. Lloraba de cansancio, de soledad, de no poder darle al niño una vida normal. Lloraba de desesperanza, cuando no sabía dónde conseguir dinero para lo más necesario. Y hoy lloraba también porque había visto a su hermano, hacia quien durante tantos años había sentido simultáneamente amor y odio. Mami, ¿qué es una herencia?, preguntó Tomás. Es cuando una persona muere y deja sus cosas y dinero a los parientes. ¿Y nuestro abuelo nos dejó herencia? No lo sé, hijito. ¿Y si nos dejó, nos haremos ricos? No lo sé. Tal vez. ¿Y si nos hacemos ricos, tú no trabajarás en el mercado? Ya no sé nada de nada. Elena se sentó en la única silla de su habitación y tomó en las manos la tarjeta. Diego Vázquez, director general de Vázquez Holdings. Resorts y complejos hoteleros. Abajo estaban indicados varios teléfonos, correo electrónico y la dirección de la oficina en el centro de Madrid. Entonces Diego se había convertido en un empresario exitoso. Había construido un imperio. Y ella vendía patatas en el mercado y vivía en una pensión. Mami, ¿el tío Diego se parece a mí?, preguntó Tomás. Un poco se parece. Tienen los mismos ojos. ¿Y es bueno? No lo sé. Antes era bueno. ¿Por qué no se comunicaban? Es una historia larga, hijito. Te la contaré alguna vez. ¿Puedo ir otra vez a visitarlo? Ya veremos. Elena miraba a su hijo y pensaba que él tenía derecho a saber la verdad. Que tenía familia, que su abuelo había sido un hombre rico, que no estaban obligados a vivir en la miseria. Pero también tenía miedo de perder a su hijo. Tenía miedo de que él prefiriera al tío rico antes que a la madre pobre. Al día siguiente Diego no podía concentrarse en el trabajo. Canceló todas las reuniones y se sentó en su oficina en el piso 20 del Centro de Negocios Cuatro Torres, mirando por la ventana la ciudad otoñal. En la cabeza giraba un solo pensamiento: ¿cómo encontrar la manera de acercarse a su hermana? ¿Cómo explicarle que él no la había traicionado, que la había buscado todos estos años? Su oficina estaba amueblada con muebles caros de madera de caoba, en las paredes colgaban cuadros de artistas conocidos, y desde las ventanas panorámicas se abría una vista de todo Madrid. Pero ahora todo esto parecía sin importancia. Solo importaba Elena y su hijo. Al mediodía llamó Íñigo. Don Diego, ¿puedo pasar a verle? Tengo información importante. Pasa. Íñigo entró con una carpeta gruesa de documentos en las manos. Su cara era seria y los ojos brillaban de emoción. Toda la noche sin dormir, estudiando archivos. Quería entender qué pasó hace 12 años. ¿Por qué los detectives no lograron encontrar a Elena? ¿Y qué averiguaste? El asunto es que los detectives buscaban en el lugar equivocado. Verificaron maternidades, registros civiles, hospitales en los distritos centrales de Madrid y los alrededores más cercanos. Y Elena con su marido alquilaban un apartamento en la periferia, en Getafe. Diego levantó la cabeza de los documentos que intentaba leer sin éxito. O sea que cuando el niño empezó el colegio, Elena indicó la dirección de registro del domicilio de la madre, es decir, nuestra antigua casa en Salamanca, donde estaba empadronada antes del matrimonio. Pero en realidad vivían en un distrito completamente diferente, a 30 kilómetros del centro. Lógico. ¿Y después? Después es más interesante. Verifiqué su lugar de trabajo. El mercado de verduras El Huerto en la Avenida de América. El propietario es Gonzalo Herrera. No es simplemente un comerciante. Tiene toda una cadena de mercados por Madrid y la comunidad, 17 puntos de venta. Este hombre es conocido por su beneficencia. Ayuda a indigentes, refugiados,
personas en situación vital difícil. ¿Y qué? Y que él seguramente conoce toda la historia de Elena. Cuando ella se empleó con él hace 7 años, después de la muerte del marido, le contó la verdad sobre su familia. Gonzalo no solo le dio trabajo, sino que le proporcionó una habitación en la pensión que pertenece a su empresa. Además, él sabe quién es su padre y hermano. Diego se levantó y empezó a caminar por la oficina. ¿Piensas que podría ayudar? Pienso que vale la pena intentar. Pero hay algo más. Íñigo sacó de la carpeta un recorte de periódico viejo, cuidadosamente plastificado. Benito antes de morir dio una entrevista a la revista Negocios de Madrid. Fue 2 meses antes de su muerte. Lea el último párrafo. Diego tomó el recorte. En el último párrafo su padre decía: lo único de lo que me arrepiento en la vida es de no haber podido encontrar un lenguaje común con mi hija. Elena era obstinada, pero honesta y buena niña. Si pudiera devolver el tiempo atrás, habría actuado diferente. Espero que algún día entienda, la familia es lo principal en la vida de una persona. El dinero va y viene, pero la familia permanece para siempre. ¿Él la buscaba? Preguntó Diego. La buscaba. Encontré documentos, contrató detectives. Y le pidió a usted que la encontrara después de su muerte. ¿Recuerda lo que dijo en el hospital una semana antes del final? Diego recordó. Su padre yacía bajo goteos en la sala de cuidados intensivos y de repente lo agarró de la mano. Diego, encuentra a Elena. Dile que la perdono y pido perdón. Dile que la amé siempre, cada día de estos 12 años. Y que tiene derecho a la herencia. Entonces Diego decidió que era el delirio de un hombre moribundo. Su padre nunca perdonaba ofensas, era duro y de principios. Pero resultaba que en los últimos años de vida solo pensaba en su hija. A pesar de todas las amenazas sobre desheredar, en el testamento final que Benito hizo medio año antes de morir, Elena estaba indicada como heredera legítima. Le correspondía 20% de toda la propiedad, aproximadamente 40 millones de euros, más un apartamento en Salamanca y una casa de campo en la sierra. La única condición, debía reclamar sus derechos dentro de 5 años después de la muerte del padre. Si esto no ocurría, su parte automáticamente pasaba a Diego como único heredero. Quedaban 11 meses. Si Elena no se dirigía al notario antes de septiembre del año siguiente, perdería el derecho a la herencia. El notario estaba obligado a notificar a todos los herederos. Pero las notificaciones se enviaban a la dirección de último registro de Elena, a Salamanca, a la casa paterna. Y allí nadie vivía después de la muerte de Benito. La casa permanecía vacía, nadie recogía el correo. Diego comprendió la magnitud de la tragedia. Elena tenía derecho, aparte de la herencia paterna, a una suma que podría cambiar radicalmente su vida y la vida de Tomás. Pero no lo sabía. Diego se dejó caer en el sillón. ¿Cuántos años perdidos por el orgullo y la incomprensión? ¿Cuánto sufrimiento se podría haber evitado? Íñigo, vamos al mercado. El mercado de verduras El Huerto se ubicaba en un gran complejo comercial moderno en las afueras de Madrid. No era una vieja plaza de mercado con puestos de madera, sino un espacio comercial civilizado con aire acondicionado, pasillos cómodos, equipos de refrigeración modernos y balanzas electrónicas. Las filas de puestos con tomates, pepinos, verduras y frutas estaban ordenadamente dispuestas, todo relucía de limpieza. Diego se sorprendió del nivel de organización. Esperaba ver un mercado sucio normal y llegó a un centro comercial moderno. Impresionante, le dijo a Íñigo. Gonzalo es un empresario moderno. Entiende que los tiempos de mercado sucios han pasado. Los compradores quieren comodidad y calidad. Encontraron a Elena en la sección de verduras. Estaba pesando patatas para una señora mayor y le contaba algo sobre el almacenamiento correcto de verduras en invierno. Llevaba una bata blanca limpia y guantes de goma. El cabello estaba cuidadosamente recogido bajo un pañuelo.
Al ver a su hermano, se quedó inmóvil con la bolsa en las manos. ¿Qué necesitas?, preguntó fríamente cuando la compradora se fue. Hablar. No tengo nada que decirte. Pero yo tengo que decirte. Diego sacó el recorte del periódico. Lee esto. El último párrafo. Elena se quitó los guantes, tomó el artículo, recorrió las líneas con los ojos. Su cara se estremeció. ¿Y esto qué demuestra? Que papá se arrepentía de lo ocurrido. Que te buscó los últimos años de vida. Y que te dejó herencia. ¿Qué? Elena levantó bruscamente la cabeza. En el testamento estás indicada como heredera. 20% de toda la propiedad. Son 40 millones de euros, apartamento en Salamanca, casa de campo en la sierra, parte de las acciones de la empresa. No puede ser. Puede ser. Aquí está la copia del testamento. Diego le extendió el documento. El notario trató de encontrarte, pero las notificaciones llegaban a la casa vacía. Elena tomó los papeles con manos temblorosas, recorrió las líneas con los ojos. Leía lentamente, releyendo algunos párrafos varias veces. Demasiado tarde, susurró, pero la voz le temblaba. ¿Dónde estaba él cuando me quedé sola con un niño de 3 años? ¿Cuándo Tomás enfermó de neumonía y yo no tenía dinero para medicamentos? ¿Cuándo trabajaba 16 horas al día para ganar para comer? Él no sabía dónde estabas. Buscamos. No mientas. Se encendió Elena. ¿Buscaron? ¿En serio? ¿Y yo qué, me fui a Marte? Vivía en la misma ciudad, trabajaba oficialmente, Tomás iba al colegio. Se necesitaba deseo de buscar, no excusas. Al puesto se acercó un hombre de unos 50 años en traje de negocios. Miró atentamente a los que discutían y se dirigió a Elena. Elena, ¿todo bien? Sí, don Gonzalo. Este es mi hermano. Gonzalo examinó a Diego con mirada evaluativa. Este hombre evidentemente estaba acostumbrado a ser el dueño de la situación, postura segura, mirada atenta de empresario, traje caro pero discreto. En la mano llevaba un reloj Rolex, pero no de los más caros, un hombre con dinero, pero sin ostentación. Ah, ese hermano. Elena me contó mucho sobre usted. Espero que cosas buenas, trató de bromear Diego. De todo, respondió Gonzalo imperturbable. Pero principalmente decía que extrañaba a la familia. Especialmente en los primeros años después de la muerte del marido. A menudo lloraba cuando pensaba que nadie la veía. Elena se sonrojó. Don Gonzalo. ¿Qué don Gonzalo? El hombre se volvió hacia ella. ¿Cuántas veces te dije, escribe una carta, llama, encuentra la manera de contactar con los parientes? Y tú con tu orgullo, orgullo. ¿Y qué al final? Soberbia es esto, no orgullo. Tomás ayer vino a casa y contó que tiene tío, tía y hermanita. El niño está feliz, y tú te enojas. No me enojo, yo. Te enojas. Y te ofendes. Pero piensa no en ti, sino en tu hijo. Él necesita familia. Necesita oportunidades para desarrollarse. Es un niño muy capaz, pero ¿qué puede lograr en nuestras condiciones? Gonzalo se volvió hacia Diego. Conozco toda su historia. Elena me la contó cuando se empleó hace 7 años. Me la contó honestamente, sin adornos. Soy empresario, tengo una cadena de mercados alimentarios por Madrid y la comunidad. 17 puntos, más de 200 empleados. Pero también soy padre de 2 hijos. Entiendo lo que significa criar un niño, especialmente solo. Gracias por haber ayudado a mi hermana, dijo Diego sinceramente. De nada. Las buenas personas deben ayudarse mutuamente. Elena es excelente trabajadora y madre maravillosa. Honesta, responsable, trabajadora. Pero necesita apoyo de la familia. El niño crece sin ejemplo masculino, eso no está bien.
Tiene razón. ¿Sabe qué pienso? Gonzalo miró al hermano y la hermana. Ustedes dos son víctimas del orgullo de su padre. Él pensaba que actuaba correctamente, pero causó dolor a todos. Y a sí mismo también. Pero no se puede permitir que los errores del pasado destruyan el futuro. Gonzalo asintió a Diego y se alejó hacia otro puesto, dejando solos al hermano y la hermana. Elena, dijo Diego en voz baja, tienes derecho a la herencia. Pero no se trata de eso. Se trata de que tienes derecho a la familia. A nuestra familia. Está bien, dijo ella después de una larga pausa. Hablemos. Pero no aquí. Ven esta noche a casa. A las 9, cuando Tomás se duerma. Pero si me engañas, si esto es algún juego. No es un juego, Elena. Es lo más importante que me ha pasado en los últimos 12 años. Por la noche Diego estaba ante la puerta de la pensión con un ramo de crisantemos blancos y una caja de chocolates caros. Como en la infancia, cuando se reconciliaba con su hermana después de otra pelea por juguetes o por no querer compartir dulces. Elena abrió la puerta en un vestido casero sencillo azul oscuro, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Así se parecía más a la niña de sus recuerdos, a esa Elena de 17 años que soñaba con ser historiadora del arte y casarse con un príncipe. Pasa. Esto es para ti, le extendió las flores y los chocolates. Gracias, tomó los regalos, pero no había calor en la voz. La habitación resultó ser aún más pequeña de lo que él imaginaba, no más de 12 metros cuadrados. 2 camas individuales estrechas, un armario viejo de tiempos soviéticos, una mesa de escritorio junto a la única ventana y un televisor pequeño sobre una mesita. Pero todo estaba perfectamente limpio y ordenado. En las paredes colgaban dibujos infantiles de Tomás, aviones, barcos, submarinos, y un cuadro en marco de madera simple, el retrato de un niño con un cochecito de juguete. Diego se detuvo ante el cuadro, como hechizado. ¿Esto lo pintó Andrés?, preguntó, acercándose. Sí. Un mes antes de morir. Tomás entonces tenía 3 años. Diego observaba atentamente la cara infantil en el retrato. Su sobrino se parecía mucho a Elena de pequeña, los mismos ojos grandes y expresivos con pestañas largas, la misma barbilla obstinada, los mismos rasgos finos aristocráticos. Y por supuesto, en la sien izquierda lucía la familiar estrellita. Andrés era un artista talentoso, dijo Diego. Muy talentoso. Pero el talento no siempre alimenta a la familia, sonó amargura en la voz de Elena. Siéntate, le indicó la única silla de la habitación. Ella se acomodó en el borde de su cama. ¿Quieres té? No hace falta. Solo tengo té normal en bolsitas. No del tipo al que estás acostumbrado. Elena, por favor, no necesitas ese tono. Estuvieron un tiempo en silencio. Detrás de las paredes delgadas se oían sonidos de la vida de los vecinos, el televisor de alguien, llanto de niños, crujido de tarimas. Luego Elena habló. Sabes, a menudo imaginaba cómo nos encontraríamos. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría yo? Pensaba que gritaría, lloraría, acusaría. Y ahora estoy sentada y no sé por dónde empezar. Empieza por lo que pasó hace 12 años. Tú ya lo sabes todo. Me enamoré de un artista, papá estuvo en contra, armó un escándalo, puso un ultimátum, o Andrés, o la familia. Yo elegí a Andrés. Papá estaba equivocado, dijo Diego en voz baja. Pero tú también fuiste demasiado categórica. ¿Categórica? Se encendió Elena. Diego, ¿entiendes lo que me dijo? Que si me casaba con un artista pobre, ya no sería su hija. Que me privarían de la herencia, y nadie de la familia debería comunicarse conmigo nunca. Ni siquiera tú. Especialmente tú. Diego sintió cómo se le contraía el corazón. ¿Te prohibió comunicarte conmigo? Textualmente.
Dijo que si tú aunque fuera una vez te encontrabas conmigo o me ayudabas con dinero, también perderías la herencia. Y tú entonces tenías 30 años, apenas empezabas a construir el negocio, pedías préstamos, arriesgabas todo. No quería destruir tu vida. Diego palideció. Nunca había sabido de ese ultimátum de su padre. Todo este tiempo pensó que Elena simplemente no había querido comunicarse con él, que había elegido el orgullo en lugar de la familia. Elena no sabía. Papá no me dijo nada de esa prohibición. Pensé que tú misma no querías verme. ¿Qué? Levantó bruscamente la cabeza. ¿Cómo que no te dijo? Si él prometió decírtelo. No me dijo nada. Solo dijo que habías elegido tu camino y ya no nos concernía. Que no debía buscarte porque tú misma habías dado a entender que no necesitabas a la familia. Elena se sorprendió aún más. O sea que tú querías comunicarte conmigo. Por supuesto que quería. Eres mi única hermana, la persona más cercana. Te busqué, Elena. Contraté detectives privados, pero en ningún lugar pude encontrar rastros. Dios mío, susurró, cubriéndose la cara con las manos. Todo este tiempo. Diego, ¿y si me hubieras encontrado antes? ¿Inmediatamente después de la muerte de Andrés? Te habría llevado conmigo inmediatamente. Tomás habría crecido en la abundancia, habría ido a los mejores colegios, habría tenido todo lo que necesita un niño. Tú no habrías trabajado 16 horas al día. Elena lloró. 12 años de sufrimiento inútil, 12 años cuando podría haber sido feliz, cuando Tomás podría haber crecido en una familia amorosa. Tengo tanta culpa ante mi hijo, sollozaba. Por mi orgullo él creció en la miseria. Podría haber tenido todo, y en lugar de eso robaba chocolatinas en las tiendas porque mamá no tenía dinero para comprarle dulces. Diego se sentó junto a ella en la cama y la abrazó por los hombros. Ella no lo rechazó. Deja de culparte. El culpable es papá. Él jugó con nuestros sentimientos, nos hizo pensar que actuábamos correctamente, protegiéndonos el uno al otro. Pero debería haberme dado cuenta de que él podía mentir. Debería haber encontrado por mi cuenta la manera de contactarte. Los dos nos equivocamos, Elena. Pero lo principal es que ahora lo entendimos. Ella levantó hacia él los ojos llorosos. Diego, dime la verdad. ¿Papá, me quería? Aunque fuera un poco. Te quería mucho. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Sabes, después de tu partida él cambió. Se volvió más reservado, a menudo se sentaba en su oficina y miraba tus fotos de la infancia. En su escritorio siempre estaba tu fotografía, donde tenías 8 años, cuando tocabas el piano. ¿De verdad? De verdad. Y cuando se enfermó, constantemente me preguntaba si había oído algo de ti. En los últimos meses de vida solo hablaba de ti. E hizo un Nuevo Testamento donde te indicó como heredera. ¿Y qué decía exactamente de mí? Que eras la niña más inteligente y hermosa del mundo. Que solo tú podías hacerlo reír. Que estaba orgulloso de tus notas en el colegio, de tus dibujos, de cómo tocabas el piano. Elena se secó las lágrimas con el borde del vestido. Espera, déjame contarte hasta el final nuestra historia, dijo. Los primeros 3 años Andrés, Tomás y yo fuimos felices. Él trabajaba como diseñador en un pequeño estudio publicitario. Yo trabajaba como gerente en una agencia de viajes. Alquilábamos un apartamento de 2 habitaciones en Getafe. El dinero alcanzaba para una vida modesta pero feliz. Se levantó y se acercó al retrato de su hijo. Andrés era una persona increíble. Bueno, talentoso, honesto. Nunca me arrepentí de haber perdido la herencia por él. Decía que el amor vale más que el dinero, que lo principal es estar juntos. Cuando nació Tomás, Andrés fue el padre más feliz del mundo. Su hijo se convirtió en el sentido de su vida. Cada día lo dibujaba, lo fotografiaba, grababa en video cada palabra.
¿Y qué pasó después? Después empezó la crisis económica. El estudio donde trabajaba Andrés perdió la mitad de los clientes y empezó a despedir empleados. A Andrés lo despidieron entre los primeros, era uno de los más jóvenes. La agencia de viajes también cerró, la gente dejó de viajar de vacaciones, economizaba en todo. Los dos nos quedamos sin trabajo al mismo tiempo. Y aquí Tomás se enfermó gravemente, neumonía bilateral. Estuvo en el hospital un mes, se necesitaban medicamentos y procedimientos caros. Elena se sentó de vuelta en la cama y Diego vio cómo se demacró su cara por estos recuerdos. Nos endeudamos. Pedimos dinero prestado a todos los conocidos, sacamos créditos en 3 bancos. Andrés trató de vender sus cuadros en la Gran Vía, pero casi nadie los compraba. Si tenía suerte, vendía uno por día por 50 euros. Entonces empezó a tomar cualquier trabajo, cargador en almacén por 15 euros al día, mensajero por 10, barrendero por 20. Trabajaba 16 horas al día para alimentar a la familia. ¿Y tú? Y yo también trabajaba donde fuera. Limpiadora en oficinas por las noches, vendedora en tienda, niñera en guardería. Por las noches los dos caíamos de cansancio, pero el dinero aún no alcanzaba. Las deudas crecían como una bola de nieve. Diego escuchaba y sentía cómo se le desgarraba el corazón. Mientras él vivía en la abundancia, construía el negocio, compraba coches y trajes caros, su hermana literalmente sobrevivía. Pero lo más terrible no era eso, continuó Elena. Lo más terrible era ver cómo cambiaba Andrés. Empezó a culparse de no poder mantener a la familia. Decía que había sido un error llevarte de la casa rica, que merecías una vida mejor. Se volvió reservado, dejó de pintar. A veces lo encontraba llorando sobre los dibujos infantiles de Tomás. ¿Y entonces se empleó como taxista? Sí. Fue su último intento de ganar dinero decente. En el taxi pagaban más si trabajabas de noche y tomabas pedidos lejanos. Tomaba turnos nocturnos porque se pagaban mejor. Venía a casa al amanecer, dormía unas horas y de día iba a otro trabajo, cargador o a la construcción. La voz de Elena tembló y se cayó por unos segundos. En febrero, en invierno hubo una llamada al aeropuerto de Barajas. Pagaban bien, 60 euros por el viaje. Andrés estaba muy cansado, había trabajado ya 18 horas sin descanso, pero necesitábamos desesperadamente el dinero para pagar el alquiler. El casero amenazaba con el desalojo. En el camino de vuelta, en la A6, se durmió al volante. Los médicos dijeron que la muerte fue instantánea. Diego se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se veían los cuerpos grises de otras pensiones. Después del funeral me quedé completamente sola, continuó Elena. Tomás tenía 4 años, constantemente preguntaba cuándo papá volvería a casa. No sabía qué responderle. No había dinero para nada, todo se fue en el funeral y pagar las deudas más críticas. No podía seguir pagando el apartamento en Getafe, eran sumas cósmicas para mí. ¿Y los padres de Andrés? Murieron antes de que nos conociéramos. Él no tenía a nadie más que nosotros. Los conocidos ayudaron al principio, quien con dinero, quien con comida, quien con ropa para Tomás. Pero no puedes colgarte del cuello ajeno por mucho tiempo. La gente también es de recursos limitados. ¿Y entonces apareció don Gonzalo? Sí. Trabajaba en una pequeña tienda de comestibles cerca del mercado. El sueldo era miserable, pero no podía encontrar otro trabajo, no tengo educación, no tengo experiencia en las esferas necesarias. Don Gonzalo a veces compraba productos en nuestra tienda para sus trabajadores. Notó que a menudo lloraba y una vez preguntó qué había pasado. ¿Y tú le contaste? No inmediatamente. Pero resultó ser una persona muy comprensiva. Contó que él mismo había llegado a Madrid desde Valencia con la familia y una hija pequeña, por mucho tiempo no pudo conseguir trabajo normal. Trabajó como cargador,
luego comerció en el mercado, gradualmente se expandió. ¿Sabe lo que es la necesidad? Elena se levantó y se sirvió agua de una botella de plástico. Me ofreció un puesto de vendedora en el mercado, 600 euros al mes más porcentaje de las ventas y una habitación en la pensión que pertenece a su empresa. Dijo que pagaría solo los gastos, 100 euros al mes, y por la habitación misma no hacía falta pagar hasta ponerme en pie. Cuando los ingresos aumentaron, empecé a pagar también por la habitación. Así vivo ya 7 años. Buena persona. Muy buena. Sin él no habríamos sobrevivido. Pero también en el mercado era difícil. Levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 9 de la noche. Tomás a menudo se quedaba solo, él mismo se preparaba el desayuno, él mismo iba al colegio. Yo llegaba a casa tan cansada que apenas podía ayudarlo con las tareas. ¿Y por qué no nos buscaste entonces? Papá para ese momento ya estaba enfermo, habría cedido. Orgullo, sonrió amargamente Elena. Orgullo estúpido y destructivo. Pensaba, voy a demostrarles a todos que puedo sola. Que no necesito ni su dinero ni su lástima. Y además tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De que papá no aceptara al nieto o pusiera otro ultimátum. Que dijera, bien, te ayudo, pero a cambio debes olvidarte de Andrés, nunca hablar de él, casarte con quien yo elija. Y yo no podía traicionar la memoria de mi marido. No podía decirle a mi hijo que su padre había sido un error. Diego comprendió que su hermana tenía razón. Conociendo el carácter de su padre, él muy bien podría haber puesto tales condiciones. ¿Y todo este tiempo criaste a Tomás sola? Sola. Creció como un niño muy independiente. Nunca se quejó de que tuviéramos poco dinero, de que no tuviera tantos juguetes como otros niños. Me ayudaba en casa, estudiaba bien en el colegio. Los maestros dicen que tiene habilidades excepcionales para matemáticas y ciencias naturales. ¿Pero a veces robaba en las tiendas? Sí, admitió Elena, sonrojándose. Me enteré solo hace medio año. Lo seguí y vi cómo tomaba una chocolatina en la tienda. Fue tal escándalo. Le grité, lloré. Y él dijo, mamá, entiendo que no tenemos dinero para dulces. Pero a veces tengo tantas ganas de probar lo que comen otros niños. Solo tomo chocolatinas pequeñas, las más baratas. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Diego, soy tan mala madre. No pude asegurarle al niño ni lo elemental, que tuviera una chocolatina como todos. Que tuviera juguetes, libros, posibilidad de practicar deportes. Eres una madre maravillosa, dijo Diego firmemente. Mira cómo creció Tomás. Inteligente, bueno. No se amargó con la vida, no se volvió agresivo o reservado. Ese es tu mérito. Diego se acercó a su hermana y la abrazó. Gracias, Diego. Por no alejarte de nosotros. Por perdonarme mi orgullo. Y tú perdóname por no haberte buscado más activamente. Por haber creído a papá y no haber tratado de encontrar la manera de contactarte. Los dos éramos jóvenes y tontos. Pero ahora somos adultos y podemos corregir los errores del pasado. Podemos y los corregiremos. Y además, Elena, tienes derecho a la herencia. 20% de toda la propiedad de papá. Apartamento en Salamanca, casa de campo, acciones de la empresa. Diego, no sé. Es tuyo por derecho. Papá quería que lo recibieras. Y además esto significa que Tomás tendrá su propia vivienda, su propio capital. Estará asegurado para toda la vida. Pero no sé manejar tanto dinero. Aprenderás. Y mientras tanto te ayudo. Somos familia, Elena. La verdadera familia se ayuda mutuamente. ¿Y si hablamos con Tomás ahora mismo? ¿Le contamos toda la verdad? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Él tiene derecho a saber por qué no tuvo familia todos estos años.
Tomás dormía en casa de la vecina, una pensionista solitaria llamada Carmen, a donde Elena lo había llevado de antemano para hablar tranquilamente con su hermano. Elena fue a buscarlo. Él entró en pijama, somnoliento. Tomás, te vamos a contar la historia de nuestra familia. Diego le explicó al niño toda la verdad sobre la pelea familiar, sobre la herencia, sobre que ahora tenía una gran familia. ¿O sea que ahora no somos pobres? Preguntó Tomás. No son pobres. Tendrán su apartamento, su dinero. ¿Y mamá no trabajará en el mercado? Mamá trabajará en una fundación benéfica, ayudando a niños. ¿Cuándo nos mudamos? Mañana, si quieres. Quiero. Al día siguiente llegaron 3 automóviles a la pensión. Del primero bajaron Diego con Valeria e Inés, del segundo los cargadores con cajas, del tercero Íñigo con documentos para tramitar la herencia. Mamá. Gritó Tomás, corriendo al encuentro. El empaque duró media hora. Las modestas pertenencias cupieron en 4 cajas. La cosa más valiosa era el cuadro de Andrés. Por el camino hacia la nueva casa, Tomás charlaba sin parar. Le contaba a Inés sobre el colegio, sobre sus sueños de convertirse en explorador de océanos. «Vamos a nadar en la piscina», exclamó alegremente Inés. «¿El tío Diego también me va a enseñar a nadar?» «Por supuesto que te enseñaré», prometió Diego. Elena guardaba silencio, miraba por la ventana. Tenía miedo. Tantos años había tomado todas las decisiones sola y ahora volvía a formar parte de una familia. Valeria, como adivinando sus pensamientos, le puso la mano en el hombro. Elena, no eres huésped en nuestra casa. Eres parte de la familia. Los primeros días en la nueva casa pasaron como en un caleidoscopio de impresiones brillantes. Tomás desde la mañana hasta la noche exploraba el enorme espacio, se familiarizaba con sus habitantes de 4 patas, 2 gatos persas, Muki y Peluso, y un loro parlanchín llamado Paco. Estudiaba la enorme biblioteca en el despacho del tío, donde había más de 3000 libros. Elena los primeros días se sentía incómoda. Acostumbrada al espacio estrecho de una habitación, se perdía en las enormes estancias de la casa. Valeria discretamente le mostró dónde estaba cada cosa, le explicó cómo usar los complicados electrodomésticos, pero no le impuso su compañía. «Mami, ¿puedo enseñarle a Inés tu libro favorito?», preguntó Tomás durante el desayuno del tercer día de su nueva vida. «¿Qué libro?», se sorprendió Elena. «Bueno, del que me contabas. Sobre el niño que vivía con su tía y tío, y luego supo que era mago». «¿Harry Potter?», se rió Elena. «Tomás, no tenemos esos libros. Yo solo te contaba la trama de la película que vi en internet». «¿Y no hay libro?». «No, hijito. Los libros son caros, la colección completa cuesta 200 euros, y la tablet es vieja, no descarga archivos nuevos». Diego dejó el periódico matutino El País. «¿Quieres que vayamos hoy a la librería? Compremos toda la serie». «¿Toda?», no creyó Tomás. «Pero si son 7 libros gruesos». «¿Y qué? Compremos 7 libros. Y otros que quieras. ¿Puedo también los de Narnia? ¿Y los de la Tierra Media? ¿Y una enciclopedia de océanos? Puedes todo lo que quieras». Tomás saltó de la mesa y corrió a abrazar a su tío. «Tío Diego, eres el mejor tío del mundo». Elena miraba esta escena y sentía cómo se le cerraba la garganta. ¿Cuántas veces durante estos 7 años había visto cómo su hijo se paraba ante los escaparates de las librerías, miraba atentamente las portadas coloridas, pero ella no podía comprarle ni un solo libro? «Elena», se dirigió a ella Valeria, «¿no quieres venir conmigo hoy? Te enseñaré nuestros proyectos benéficos con los que tendrás que trabajar». «Quiero», asintió Elena. Fueron a un orfanato en las afueras de Madrid.
Por el camino Valeria contaba que su fundación Nuevos Horizontes ayuda a los huérfanos a recibir educación de calidad, dominar profesiones y encontrar trabajo después de graduarse. «Sabes», dijo, conduciendo el coche por las calles madrileñas, cuando Diego me contó su historia, pensé, qué bueno que ahora tengamos una persona que entiende lo que significa necesitar. Yo crecí en una familia acomodada, estudié en colegios prestigiosos, me es difícil imaginar qué es no saber con qué comprar pan mañana. ¿Y de dónde viene en Diego el deseo de hacer beneficencia? De su padre. Benito en los últimos años de vida donaba mucho a proyectos sociales. Decía que el dinero debe traer beneficio a las personas, no solo estar en el banco. Después de su muerte Diego fundó la fundación e invierte en ella una parte considerable de las ganancias de la empresa. Elena reflexionó. Entonces su padre se había cambiado antes de morir. Entendió que el dinero no es el objetivo, sino el medio para ayudar a la gente. En el orfanato los recibió la directora, una mujer de unos 50 años. Señora Valeria. Qué bueno que vinieron. Quiero enseñarles lo que hicimos con los fondos de su fundación. Pasaron por los pasillos luminosos, se asomaron a las aulas donde los niños estudiaban con computadoras modernas, a los talleres donde los adolescentes aprendían diversos oficios, carpintería, cocina, peluquería. Y este es nuestro orgullo, la biblioteca. La directora abrió la puerta de una habitación espaciosa llena de estanterías con libros. Elena se detuvo en el umbral. En una de las mesas estaba sentado un niño de unos 12 años leyendo un libro grueso. Estaba tan absorto en la lectura que no notó a las visitantes. Este es Sergio, dijo la directora en voz baja. Lee de todo, memoriza páginas enteras. Sueña con ser escritor. ¿Tiene padres?, preguntó Elena. La madre fue privada de patria potestad por alcoholismo, no hay padre. Sergio está en el orfanato desde los 7 años. Niño muy capaz, pero reservado. Le cuesta relacionarse. Elena miraba al niño y pensaba en Tomás. ¿Trabajaré con estos niños?, preguntó a Valeria. Si quieres. Nuestra fundación paga tutores, cursos de orientación profesional, ayuda a los graduados a ingresar en universidades e institutos. Quiero, dijo Elena firmemente. Quiero mucho ayudar a tales niños. Mientras tanto, Diego con Tomás fueron a la librería Casa del Libro. Tomás corría entre las estanterías como loco, agarrando libros y mostrando celos a Diego. ¿Puedo este? ¿Y este? ¿Y esta enciclopedia sobre dinosaurios? Puedes todo, se reía Diego. Al final compraron la serie completa de Harry Potter, 7 libros de las Crónicas de Narnia, la trilogía El Señor de los Anillos, Enciclopedia de Océanos, Atlas Mundial, varios libros sobre el cosmos y otra decena de obras diversas. ¿Cuánto cuesta todo esto?, susurró Tomás. 900 euros, respondió Diego. Tío Diego, es demasiado. Es una inversión en tu educación, Tomás. Y la educación es la mejor inversión del mundo. Pasó un mes. Tomás logró acostumbrarse al nuevo colegio, hacer amigos entre los compañeros de clase e inscribirse en la sección de natación. Elena empezó a trabajar en la fundación y descubrió que tenía talento para encontrar lenguaje común con niños de familias desfavorecidas. Pero lo más importante, la familia empezó a vivir como un todo unido. Ahora por las noches todos se reunían en la sala de estar. Diego leía periódicos, Valeria se ocupaba de labores, Tomás hacía tareas, Inés jugaba y Elena los ayudaba o simplemente leía un libro. Tío Diego, dijo una vez Tomás, apartándose del libro de matemáticas, cuéntame sobre el abuelo. ¿Cómo era? Diego dejó el periódico. Esta conversación tarde o temprano debía tener lugar. El abuelo era una persona compleja, Tomás. Muy exigente, a veces duro. Pero justo. ¿Por qué se peleó con mamá? Diego miró a Elena. Habían acordado de antemano que le dirían la verdad al niño, pero de forma accesible.
El abuelo quería que mamá se casara con un hombre rico. Y mamá se enamoró de tu papá, que no era rico. El abuelo pensaba que así sería mejor para mamá, y mamá pensaba diferente. ¿Y quién tenía razón? Los dos, dijo inesperadamente Elena. El abuelo quería que yo tuviera una vida fácil y acomodada. Y yo quería vivir con la persona amada. Los dos queríamos lo mejor, solo entendíamos ese mejor de manera diferente. ¿Y el abuelo se arrepintió de haberse peleado? Se arrepintió, asintió Diego. Antes de morir se arrepintió mucho y pidió que los encontrara a ti y a mamá. Tomás reflexionó. ¿Y si él no hubiera muerto, nos habríamos reconciliado? Seguramente, dijo Elena firmemente. La familia siempre se reconcilia. ¿Cómo nosotros? Como el tío Diego y yo nos reconciliamos. Inés, que había escuchado la conversación, de repente preguntó. ¿Por qué el abuelo no tiene tumba? Papá, nunca hemos ido al cementerio. Diego calló. La tumba existe, Inés. Solo que hace tiempo que no voy. Siempre pensaba ir, pero los asuntos me lo impedían. Vamos todos juntos, propuso Tomás. Quiero darle las gracias al abuelo. ¿Por qué? Se sorprendió Elena. Por haber sido papá del tío Diego y tu papá. Si no hubiera habido abuelo, no habría habido tío Diego, y el tío Diego no nos habría encontrado. La simple lógica infantil impresionó a los adultos con su precisión. Bien, dijo Diego. El fin de semana iremos toda la familia. Una semana después Diego trajo documentos del notario. Elena, aquí está tu certificado de derecho a la herencia. Ahora eres oficialmente propietaria del apartamento en Salamanca y parte del capital familiar. ¿Y cuánto es eso en dinero? 42 millones de euros más bienes inmuebles. Eres una mujer rica, hermanita. Elena miró largo tiempo los documentos, sin creer lo que veía. Hace 2 semanas contaba céntimos y ahora era millonaria. Diego, ¿y si gasto todo incorrectamente? No lo gastarás. Y si lo gastas, no importa. El dinero se puede ganar otra vez. Pero la familia no se puede comprar con ningún dinero. Por la noche toda la familia se reunió en la sala de estar para una conversación importante. Tomás, dijo Diego, tengo una propuesta para ti. ¿Quieres convertirte en mi ayudante en la fundación benéfica? ¿Y qué haré? Ayudar a niños de orfanatos. Contarles sobre tu experiencia, mostrarles que los sueños pueden hacerse realidad. Tú también fuiste un niño no rico y ahora puedes estudiar en los mejores colegios. Quiero, exclamó Tomás. ¿Y Sergio del orfanato, del que contó mamá, también podrá convertirse en escritor? Podrá, si se esfuerza. Lo ayudaremos a ingresar en el instituto literario. ¿Y puedo hacerme amigo de él? Por supuesto que puedes. Elena miraba a su hijo, que tan rápido se había acostumbrado a la nueva vida, pero no se había olvidado de quienes tuvieron menos suerte. Su corazón se llenaba de orgullo. Esa noche la familia estuvo mucho tiempo sentada planeando el futuro. Diego contaba sobre nuevos proyectos de la fundación, Valeria proponía organizar un campamento de verano para niños de orfanatos, Elena compartía ideas sobre cómo ayudar a madres solteras. ¿Saben qué? Dijo Tomás. Cuando crezca, abriré una escuela para niños que no tienen padres. Pero no una escuela común, sino una donde se sientan como en familia. Es una idea maravillosa, dijo Valeria. Y nosotros te ayudaremos a realizarla. ¿De verdad? De verdad. Porque somos familia. Y en la familia todos los sueños se realizan, si se desea mucho. Inés, que había escuchado atentamente, de repente dijo. Y yo quiero ser médica, como mamá quería. Trataré a niños gratis. ¿Por qué gratis? Se sorprendió Diego. Porque nosotros tenemos mucho dinero y otros tienen poco. Hay que compartir.
Elena se acercó a la niña, ahora podía llamar así a Inés, y la abrazó. Eres una niña muy buena. Y tú eres una mamá buena. Diego miraba esta escena y pensaba en cómo había cambiado su vida. Ahora su familia había crecido, se había llenado de nuevos planes y sueños. Diego, dijo Elena, ¿recuerdas cómo en la infancia soñábamos que cuando creciéramos viviríamos todos juntos en una casa grande? Recuerdo. Y que tendríamos muchos niños y seríamos la familia más feliz del mundo. Y ahora nuestro sueño se hizo realidad. No del todo, objetó Tomás. Todavía tenemos solo 2 niños. Y ustedes soñaban con muchos. ¿Y Sergio? Preguntó Inés. Que se mude con nosotros. Los padres se miraron. Creo que podemos arreglarlo, dijo Diego. Y será correcto, respondió Valeria. ¡Hurra! Tendremos un nuevo hermano. Gritó Tomás. Solo estamos a favor, respondió Elena. Tarde en la noche, cuando los niños se durmieron, los adultos estuvieron mucho tiempo sentados conversando. ¿Saben qué entendí? Dijo Diego. Que papá tenía razón en una cosa. La familia es realmente lo principal en la vida. Solo que él entendía la familia demasiado estrechamente. Y ahora nosotros la entendemos ampliamente, agregó Elena. La familia no somos solo nosotros. Son todos a quienes podemos ayudar, a quienes podemos hacer más felices. Y la estrellita en la sien nos llevó no solo uno al otro, dijo pensativamente Valeria. Nos mostró el camino hacia una gran felicidad. Elena se tocó el lunar en la sien, la pequeña estrella que había cambiado sus vidas. ¿Saben qué pienso? Esta estrellita no es simplemente un lunar. Es una señal del destino. Una señal de que debemos brillar para otras personas, como las estrellas brillan para los viajeros en la oscuridad. Hermosamente dicho, sonrió Diego. Y probablemente es verdad. La historia de la familia Vázquez recibió un nuevo capítulo, un capítulo sobre cómo una pequeña estrella en la sien los llevó a todos hacia una gran felicidad y les enseñó a valorar lo más importante en la vida, el amor, la familia y la posibilidad de hacer el bien. Y en algún lugar del orfanato un niño llamado Sergio escribía un nuevo cuento sobre una familia que se encontró y soñaba con el día cuando él también tuviera un verdadero hogar, lleno de calor y cuidado. Y ese día estaba muy cerca. Porque había una familia amorosa en la que ya